Hola, hola a los invitados, a los hermanos que van entrando al live. Hoy voy a predicar, voy a compartir la palabra yo. El hermano acá, Salvador de los Pecados, este ladito de aquí, me va a estar acompañando por si va a hacer alguna, va a añadir algo a lo que yo voy a presentar el día de hoy, la palabra del Padre. Hoy vamos a tocar el tema. Y ante todo, pues que por favor tengan la Biblia en su mano, ¿sí? Que no se confíen en lo que vamos a decir nosotros, sino que tengan la Biblia en su mano. Que por favor busquen cuando vayamos a buscar, no crean a nosotros. Sabemos que todo hombre, y más este hombre que ven acá, es mentiroso. Que no me crean a mí, sino solo a la paz. Hoy vamos a ver un tema muy, muy importante. Como todos, ¿no? Los temas de la palabra en donde nos situemos vale oro, todo, en todo lugar, cada escritura. Y hoy vamos a empezar primeramente saludando al hermano. Hola hermano, ¿cómo está? Hola, buenas noches a los invitados que nos ven aquí en el en vivo y los que nos ven en YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien y el hermano va a estar compartiendo el día de hoy y va a ser un tema muy importante, muy edificante para sus vidas. Entonces es necesario que presten mucha atención, que puedan llegar a esta prédica hasta el final, escuchándola hasta el final. Bueno, mis hermanos, y a los invitados, como les dije, quisiera empezar con lo más importante, y es que, ¿qué es lo más importante para un cristiano? La palabra. Entonces vamos a comenzar con la palabra. Vamos a ir ¿a qué? A Lucas 24. Lucas 24. Por favor, busquen. Vamos a Lucas 24. San Lucas 24. En muchas Biblias dice San Lucas. Espero que estén ahí. Vamos al capítulo, versículo 24, capítulo 44, por favor. 44. Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. ¿Sí me entienden? Lucas capítulo 24, versículo 44. Por si alguien se confundió Ujú. en la cita bíblica, es Lucas capítulo 24, versículo Versículo 24, 44. 44, exactamente. Y vamos a leer la palabra, que el Espíritu Santo sea guiando este estudio bíblico que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Por qué quiero empezar con este versículo? Porque hoy vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, en algo que las personas comúnmente dicen como, pero Jesucristo no lo vemos en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento está plasmado lo más importante para el cristiano, que es el Evangelio, ¿sí? Así que nos vamos a ir ya les digo dónde, vamos a ver la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ir a Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, Sí, ¿cierto? sí, Gálatas hermano. está después de Corintios, supongo. Ah, sí, aquí está. Después de Segunda de Segundo. Corintios está Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo ¿qué, hermano? 3, versículo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ahí dice que Cristo fue que se entregó por nosotros y se hizo maldición, ¿cierto? Así que ahora sí vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento está esta sombra de Cristo, ¿sí? Así que vamos a ir a Génesis 27. Génesis 27, en el Antiguo Testamento. Génesis 27. Espero que cada uno, por favor, se los pido, tengan la Biblia en sus manos. No se dejen guiar por lo que dice el hombre. No nos guiemos por nosotros, guiémonos por la palabra, ¿sí? Perdón, recuerden que la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y que sea Dios veraz. Entonces es importante que ver el corazón de Dios y dónde está plasmado, aquí en la palabra de Dios, en lo que nosotros tenemos como la Biblia, este libro tan bello. Aquí está expresado, escrito el corazón de Dios, la voluntad de Dios, lo Así que es. Dios quiere, su corazón, lo que dijimos, el corazón de Dios. Listo. Entonces, como todo hombre es mentiroso, es importante creer a la única verdad que está escrita. Entonces nos vamos al versículo 27, Génesis 27, a partir del capítulo 1. Listo, en adelante. Génesis capítulo 27, versículo 1. Sí,
de uno en adelante. Génesis capítulo 27, versículo 1. Por si alguien se confundió, la Ujú. cita bíblica está apareciendo en pantalla. Y dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Isaac, a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de la cabra, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Vamos a dejarlo ahí, mis hermanos. Acá vemos, como habíamos dicho en el versículo anterior, Jesucristo se hizo maldición. Acá podemos ver cómo está la sombra del evangelio. Vemos que Rebeca, la mamá de Esaú, ella le dijo a Esaú que la maldición, si su padre se daba cuenta, fuera sobre ella. Lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros. Lo mismo que Jesucristo decía en el versículo que leyó el hermano. Él fue maldición por nosotros. Ahí vemos la sombra de Cristo, como él Rebeca, siendo la sombra de Cristo, dijo, yo soy maldición por ti. Y algo muy importante que es a los cristianos que piensan que es por su buena posición, su palabra, lo que ellos quieran, pero acá hay algo muy importante que los cristianos tenemos que ver. Y dice, y veamos en el versículo, dijo en el versículo 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece. Escuchemos esta parte. Esto está en el versículo 13. En el versículo 13, el 27:13 dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Aquí vemos cómo a Esaú, Jacob y Esaú, ¿no? Jacob recibió la bendición, ¿cierto, hermano? Ujú. Vemos como Jacob, a pesar de que tenía su propio pensamiento, porque él decía, no, ¿cómo voy a engañar a mi padre? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a engañar? Pero él recibió la voz de Rebeca, que era su madre, y recibió la voz de su madre y hizo conforme a lo que ella le había dicho. Lo que Jesucristo, Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí,
Esaú, mi hermano, es hombre velloso. Entonces el que iba a recibir la bendición sería Esaú. Claro, la madre lo vistió de Esaú, siendo que él mismo es Jacob, ¿no? Entonces, Entonces en el versículo 13 vemos algo tan importante para el cristiano, ¿sí? Dice en el versículo, en el 27:13 nos dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos, ¿sí? Entonces vemos cómo Jacob, a pesar de que él no era hombre velloso, de que él era una persona que era lampiña, no, él le hacía contrario quizás en un momento a la palabra de su madre, pero Rebeca, siendo la sombra de Cristo, le dijo a Jacob que sea sobre mí tu maldición, como lo hizo Cristo. Y dijo algo muy importante que los cristianos tenemos que tener muy presente, y es morir a nosotros mismos y morir a nuestro pensamiento, ¿sí? Porque Jacob quizás decía, ¿cómo voy a engañar a mi padre? Pero la palabra más importante que dijo Rebeca, obedece a mi voz y tráemelos, ¿sí? Obedece a mi voz. Es lo que en toda la palabra nos está mostrando. Obedece a la voz del Padre, obedece a la voz del Padre Celestial. Porque muchas veces nuestras vistas o nuestros sentimientos nos van a querer mostrar una cosa muy diferente. Pero como vimos en el live de ayer, nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios. Porque los de Él son más altos que los de nosotros. Son muy diferentes. Y Él no ve al parecer. Pero hay algo más hermoso también. En este capítulo está muy hermoso porque nos dice, en el capítulo 15, vamos al capítulo 15, y dice, tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió manos y las partes de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. ¿Por qué digo que esta parte es tan maravillosa? Porque nosotros, al presentarnos ante Dios, nosotros no podemos presentarnos nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que presentar con las vestiduras de Cristo, con la vestidura de Cristo, porque Él pagó esa redención, pagó ese pecado por el que nos llevaba a la muerte perpetua. Él nos revistió de su gracia y nos hizo llamar ser justos, santos y perfectos, pero porque nos revistió. Así como Rebeca revistió a Jacob con esas pieles velludas, porque a su hermano era muy velludo, porque su hermano Esaú era muy velludo y él no podía, él era muy lampiño y Esaú era un hombre de casa. Así que ahí podemos ver la sombra de cómo Cristo nos reviste de su manto precioso, de la salvación, de su sangre, porque fuimos revestidos, fuimos pagados por su sangre. Entonces ahí podemos ver cómo esa sombra en la cual Jesucristo nos muestra que Rebeca era esa sombra. Cuando dice, es maravilloso también cuando nos dice, entonces fue en el capítulo 14. Vamos en el capítulo 14. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre. Y su madre, escucha muy bien acá, escucha muy bien. Su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Así que te hago esta pregunta. Vamos a poner un ejemplo. En mi casa está mi papá y mi mamá y estoy yo. Y mi padre me dice a mí, hijo, hágame por favor un plato que a él le guste, quizás un plato de frijoles. Me diga, hijo, hágame unos frijoles como a mí me gustan. Y yo, claro, voy a hacer los frijoles de mi papá. Pero ¿será que yo voy a hacerlos mejor que mi madre, que lo conoce más a él? ¿Quién hará mejor los frijoles? ¿Yo o mi madre que lo conoce desde que se enamoró de él y esto está con él? Mi madre. Así que con este ejemplo a qué voy, ¿qué conoce? O sea, Jesucristo, que es el Hijo del Padre, conoce qué es lo que le gusta al Padre, conoce ese guisado que muestra acá, el guisado. Y sabemos que el guisado, escuchemos porque ahí dice, ¿con qué se hizo el guisado? Se hizo con unos cabritos. Y a los cabritos tocaba matarlos, desollarlos, tocaba hacerle su procedimiento, ¿cierto? ¿Qué representa esa sangre de esos cabritos? Maravilloso. ¿Qué representa? La sangre de Cristo, por la cual fuimos redimidos, porque si vemos más adelante, cuando Esaú recibió ese rico y delicioso
guisado de cabritos, dijo, ese es el que me gusta, el que me encanta. Cristo dice que la paga del pecado es la muerte, pero la única muerte que pudo pagar el pecado era de alguien perfecto, de alguien sin mancha, que fue Cristo Jesús. Ahí podemos ver la representación de cómo su madre decía que cargara en ella esa maldición, que si en algún momento se hubiera dado cuenta, su padre lo hubiera maldecido porque lo había engañado. Así que cuando nosotros vamos directamente al Padre, decimos, Padre, es que yo hice esto y hice también aquello y hice esta justicia y también ayuné mucho y hice mucha guerra espiritual y también diezmé mucho. Entonces, yo creo que yo dentro al cielo por eso. Sabemos que en la palabra dice que Dios no recibe nada de nosotros. Estamos muy claros en eso. Él no recibe nada de nosotros. Él recibe solo de Cristo. Recibe de alguien que es limpio de pecado. Así como nos justificó a nosotros Cristo Jesús por ese manto, Cristo Jesús nos limpió todo ese pecado. Podemos ver cómo Rebeca es esa sombra de Cristo, el cual por nosotros se hizo ese maldición, que digo que bajó a la tierra, no siendo igual a Dios, ¿a qué compararse? Él no se hizo igual a Dios, caminó entre nosotros para poder redimirlos, porque era la única forma de poder tener esa remisión. Y podemos ver también algo muy importante, porque si de pronto alguien sabe, cuando Rebeca estaba embarazada, en el vientre estaba Jacob y Esaú, los dos eran gemelos, ¿sí? Los dos estaban en el vientre de Rebeca. No me acuerdo si de pronto el hermano se acuerda, pero una persona les dijo, el mayor va a servir al menor. Eso le dijeron cuando tenía el embarazo. Le dijo, Sí, el mayor va a servir al menor. sí, Y el menor, dígame sin hermano. embargo, le estaremos poniendo en pantalla el versículo para que la Amén, gente lo sí. vea. Era el mayor. ¿Por qué? Porque él nació primero. Nació primero y por ser el nacer primero era el mayor Alguien que dijo Esaú. Dios, alguien ¿Cómo? dijo Dios. Alguien ¿Dios le dijo? respondió a eso que dijo. ¿Quién fue el que dijo que el mayor servirá al menor? Eso que dijo usted, que está en la Biblia, eso lo dijo Dios. Entonces, para Ah, aclarar. entonces lo dijo Dios. Lo dijo que, mejor todavía. No fue por ningún hombre. Entonces lo dijo Dios. Cuando le dijo Dios que el mayor iba a servir al menor, podemos ver también la sombra de Cristo ahí. Porque Cristo cuando vino a la tierra dijo, yo no vengo a ser servido, vino a servir. Porque podemos ver cómo en una parte cuando estaba con sus discípulos, Él le lavó sus pies, vino a servir, a pesar de que Él era el mayor, a pesar de que Él era Dios. Ahí en la tierra, aquí en la tierra, Él era Dios, pero Él se humilló ante lo sumo, se humilló y recibió y se hizo menor y no dijo sírvanme o denme, no, Él sirvió porque se hizo menor y se humilló por ti y por mí para poder ser maldición. También podemos ver algo muy importante de lo que siempre hablamos acá con el hermano y es el negarse a él mismo, porque Jacob él era un hombre de campo, ¿sí? Era un hombre de campo, era un hombre de ovejas, era un pastor. En cambio, Esaú era un hombre de casa, un hombre fuerte. Un hombre fuerte se vale es por lo que él puede hacer, por lo que él puede cazar. Y vemos lo importante porque Jacob dejó que su madre hiciera todo por él. Jacob no dijo, ay, mami, venga, entonces yo le ayudo con el guisado, o venga, yo me pongo las pieles, o venga, yo. No, la mamá hizo el guisado, la mamá lo vistió, la mamá dijo, sobre mí sea maldición. Él no le ayudó para nada, no le ayudó para nada. Pero Esaú se fue él mismo, ni siquiera le pidió el favor a la mamá. Quizás le podía decir, mamá, ayúdeme a hacerle el guisado que a mi papá le gusta, ¿no? Yo traigo de pronto los cabritos, pero no. Esaú por su propia valentía, por su fuerza, por su propio mismo, fue a traerle lo que el padre le había dicho. Pero Jacob no hizo nada. Y ahí está la vida del evangelio, ahí está plasmado que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Cristo Jesús ya lo hizo. Cristo nos revistió, Cristo murió y pagó el pecado. Como lo dijo ayer en el live del hermano, consumado es. Todo fue pagado. No hay nada que tú, ni yo, ni el hermano podamos hacer para poder pagar, porque la obra redentora solo la pudo hacer Cristo en la cruz. Como vemos acá, Esaú se valía por él mismo, por su fuerza,
por su valentía, por lo que él podía hacer. Pero Jacob escuchó la voz de su madre y a pesar de que él iba a contrariar, porque dijo, mamá, ¿cómo voy a hacer esto? Y dijo, no, hijo, escucha mi voz, escucha mi voz y haz lo que te digo, haz lo que te digo. Es como en ese episodio cuando Jesucristo estaba en las bodas de Canaán, que la madre le dijo a los que estaban ahí sirviendo, hagan lo que él les diga, hagan lo que él les diga. Y es seguir la voz del Padre en todo momento. Así nuestra mente nos diga, no, así no es, así no puede ser. No sigamos a nuestro pensamiento, a nuestra emoción, a lo que nosotros pensamos que está bien. La palabra de Dios es justa, es verdadera, es manantial de vida, como dijo el hermano ayer. Es esa agua verdadera, que si Jesucristo no es mentiroso como nosotros, es veraz. Su palabra es de vida eterna, no es de mentira, porque sabemos que el padre de la mentira, sabemos quién es, y es Satanás. Él sí es padre de la mentira. Jesucristo es verdadero, Dios Padre es verdadero. Y si dijo que Él los iba a revestir de su Hijo Cristo, de que Él iba a quitar el pecado una vez y para siempre, es así lo hizo, que es un Imagínate tú creer en un Dios que diga mentiras. No sería Dios. Es un Dios de verdad. Es un Dios justo, verdadero, fiel. Él dijo, sobre mí, dijo Cristo, sobre mí sea la maldición del mundo, porque la maldición del mundo es estar separado de la gloria de Dios. Y esa maldición estaba en el pecado que tú y yo teníamos. ¿Por qué digo teníamos? Porque Cristo ya no lo quitó por medio de su obra en la cruz. No es por lo que tú hagas, vuelvo y repito, no es por lo que hagamos, no es. Es porque ya Cristo lo hizo. El hombre es mentiroso, pero creámosle a la palabra que nos dice, ya fuiste redimido. Éramos como esa grana negra, estábamos cochinos, estábamos negros de ese pecado que nos quitaba la relación con el Padre. Nosotros éramos enemigos de Dios y lo Amén. podemos ver, vamos a mirar Romanos capítulo 5. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, esa partecita en cómo fuimos redimidos, en que siendo pecadores, cómo fuimos que tuvimos ese perdón, esa redención, esa reconciliación. La palabra sería la reconciliación. Entonces vamos a mirar desde el versículo Romanos capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el 11. Romanos capítulo 5, versículo 8 hasta el 11. Es muy importante que tengan la Biblia en la mano para poder ir leyendo al tiempo. Entonces, espero que lo tengan ya. Romanos capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el 11 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, de Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y el último versículo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora sí lo dejo que continúe. Así es. Gloria al Padre. Muchas gracias, hermano, por poner el versículo. Es impresionante. La reconciliación. Cómo nos reconcilió Cristo con el Padre. La reconciliación. La única forma en la que nosotros podíamos ser reconciliados era por la muerte de Cristo, por su obra en la cruz. Por eso vemos que en el versículo que puse en Génesis, vemos ahí la sombra de Cristo, cómo él nos revistió de Él, cómo sobre Él estuvo la maldición, cómo Él dijo, sobre mí sea la maldición. Es que yo creo que nadie en este mundo le puede decir a alguien, que sea sobre mí tu maldición. Nadie, nadie, solo Cristo lo pudo hacer, porque es el único que tiene el amor perfecto, el único es que es veraz, el amor verdadero, que en este mundo nos pueden pintar amores hasta con relaciones, pero el único amor verdadero es el de Cristo Jesús, que dio su vida por mí y por ti, por el hermano. Y también lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y eso lo vimos en el live de ayer, en que Él nos amó primero. ¿Y qué dice en ese versículo? Que con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Amén. Entonces, para terminar, mis hermanos, porque ya se me va a acabar el tiempo, dejemos
que Jesucristo, entendamos esto, Jesucristo ya lo hizo todo, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder, ni por nuestra sabiduría. Es porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya pagó lo que tú tenías que pagar. No se puede ser más maravilloso ese regalo inmerecido, ese regalo por fe. El Evangelio es algo tan precioso que tú, como yo, como el hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos, totalmente muertos. Estábamos muertos, no teníamos salvación. Estábamos medio muertos, así como el hombre asaltado por los ladrones. Estábamos sin esperanzas, como la mujer adúltera. Estábamos sin esperanzas como la mujer con flujo de sangre. Estábamos sin esperanzas, no teníamos esperanzas. Pero Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí, para darnos una salvación eterna, para cargar en sí el pecado que tú como yo teníamos, en el cual nos quitaba la relación con el Padre, había una separación. Pero gracias a su amor, gracias a su redención y a su regalo inmerecido, así como lo vemos con Rebeca, a esa sombra, el cual fue Cristo, que en el Antiguo Testamento nos muestra la sombra en todo momento. El cómo iba a quitar esa maldición, nos la quitó una vez y para siempre. Ya no hay más pago, ya no hay más obras para tú decir yo obro para poder ganarme el cielo, para poder ganarme la salvación. Ya Cristo dio la salvación. Solo es escuchar la palabra, solo es escuchar la palabra y atesorarla en tu corazón. Esa salvación, esa redención en Cristo Jesús, atesorarla en tu corazón y no que no solo quede acá. Cuando te digan algún te pregunte, tú eres pecador, tú le digas, ¿cómo voy a decir que soy pecador si mi Cristo, si el que me justificó vino a quitarlo una vez y para siempre? Yo amo a Cristo y no detesto la sangre de Cristo, porque amo esa redención que hizo por mí. Y por eso hacemos estos live, para poder compartir su palabra, compartir el evangelio, compartir estas buenas nuevas de salvación, que Cristo vino a morir y murió, fue crucificado, pero al tercer día resucitó, porque hay muchos supuestos que dicen que son dioses en muchos países, pero han muerto, pero no, han resucitado como lo hizo Cristo. Fue el único que dijo, escuche muy bien, el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Ningún Dios que en muchas culturas alaban, que en muchas culturas les rinde pleitesía, ninguno dijo esto, que Él era el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo lo dijo, porque Él tenía la potestad de decirlo, porque Él era ese camino estrecho por donde tenemos que andar todos los días y tomar esa cruz que es el Evangelio que ya hemos hablado, que vamos a hablar en cada momento, en cada live lo vamos a hablar, porque queremos que tú entiendas la verdad y que esa venda que nos ponen muchas religiones sea quitada, que así como ese velo que Dios partió desde arriba cuando Jesucristo se hace velo que se nos quite de nuestro rostro, ese velo que en muchas religiones nos ponen, que siguen diciendo que tú sigues siendo pecador. Entonces hacen la sangre de Cristo, la pisotean, la hacen una sangre, hacen como si Cristo hubiera fracasado. Si ese fue el único propósito por el cual vino Cristo a esta tierra, para redimirnos, para darnos salvación eterna, para darnos en Cristo Jesús, darnos esa salvación, esa vida eterna en el Padre. No es por lo que tú puedas hacer, porque de ti no reciben nada. El Padre no recibe nada, solo recibe de Cristo Jesús. Y espero que hayas podido recibir, que tu corazón le pida al Padre que tenga misericordia de ti, para que tu corazón se vuelva un corazón de carne y no de piedra. Que podamos ser esa buena tierra donde se puede sembrar la semilla y puede germinar. Don, muchas gracias por las personas que entraron al live. El hermano, muchas gracias por estar aquí conmigo. Qué privilegio es compartir el evangelio. Es algo que no tiene precio. Hay que compartir estas buenas nuevas. No podemos callar. No podemos callar porque nos haríamos cobardes, dice la palabra. Hoy, como lo dijo el hermano en el live de ayer, hoy es día de buenas nuevas. Hoy. No dejes para mañana. No dejas, yo mañana voy a escuchar. No. Aquí te estamos diciendo el evangelio. Y no te estamos diciendo conforme a nuestra palabra. Lo dice la palabra. Jesucristo se hizo maldición,
Pero maldición no solo para morir y ya y se acabó, no. Murió para podernos quitar el pecado una vez y para siempre, para hacernos redimidos, para justificarnos, para darnos esa salvación, para ser santos, justos, perfectos por su obra, porque nos revistió. Yo ya no me presento ante Dios como Camilo, porque Camilo es pecador. Este hombre que ven acá es pecador, pero Cristo al morir me puso ese vestido como se lo puso a Jacob, me puso ese vestido como se lo puso al hermano, como se lo puso a ti si tú crees en esa salvación que es en Cristo Jesús. Nos puso ese manto, ese vestido, que es el único que recibe el Padre. Así que me da mucho gozo poder compartir con ustedes. Ya se me acabó el tiempo. Me gustaría compartir mucho más, pero mañana, si el Padre así nos lo permite, el hermano va a compartir mucha más palabra, mucho más del Evangelio. El único Evangelio, tenemos que tener eso muy claro, el único Evangelio, porque no hay más, solo hay un Evangelio, porque los que dicen que hay otro Evangelio es mentira, es uno solo hay. Como Y te lo sobre dije, es todo, que Cristo Jesús murió por ti en la cruz y nos dio salvación eterna y vida eterna. Y ya no tenemos pecado, somos justos, santos y perfectos por su obra. Amén y amén. y así es, y porque está escrito, no es porque nos estemos inventando o porque se nos ocurrió, no, es tan solo que tú lo busques, que tú lo leas y te vas a dar cuenta, te vas a impresionar que ese versículo dice que ya somos santos, justos y perfectos, que fuimos lavados, fuimos limpios de todo pecado. Muchísimas gracias a todos los que han asistido acá. Nos vemos el día de mañana si Dios quiere, si Dios nos permite. Y Vamos a orar. vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Y vamos a entregar esto en el Padre y darle las gracias por este banquete tan delicioso. El único banquete, la única comida, el único pan verdadero, el que sí sacia la hambre, esta agua que sí sacia la sed, así como la mujer samaritana, la única agua que sí sacia la sed. ¿Listo? Vamos a orar. Y decimos, en el nombre tuyo, amado Padre, Padre Santo, en el nombre tuyo, mi amado Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Padre Celestial, muchas gracias, Padre amado, por permitirnos tocar tu palabra, poder permitirnos hablar de tu evangelio, de tus buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, te damos por cada persona que entró al live, por cada persona que va a escuchar este video en YouTube, por cada persona que ha abierto su corazón para escucharnos, para escuchar. Sé que en esta plataforma, Padre amado, hay muchas cosas de oscuridad, pero nosotros, los que somos redimidos, los que tú, Señor, has puesto como ese instrumento, vamos a hacer la diferencia porque tú nos has llamado a ser luz y sal para el mundo. Gracias, amado Padre, por permitirnos ser esa diferencia, ir contra la corriente, amado Padre, y permite que cada persona que haya podido escuchar el live o la persona que vaya a escuchar los videos, Señor, quiera recibir más de tu palabra, pueda abrir sus ojos, Señor. Así sea una persona, sería hermoso, amado Padre. Sé que tú, amado Padre, eres el que da el crecimiento. Pero permítenos, Señor, ponerle esa semilla en cada persona, Señor. Que solo somos unos siervos inútiles, porque nosotros no podemos nada. Somos siervos inútiles. Solo en ti tenemos la confianza de que tú, Señor, llenas nuestra boca de verdad, de que tú llenas nuestra boca de lo único verdadero que es tu palabra, porque nosotros somos hombres mentirosos, pero tu palabra es verdad y vida eterna. Gracias, amado Padre. Gracias por darnos esa maravillosa misericordia de compartir tu palabra, porque eso solo es misericordia tuya, Señor. Gracias por usarnos, Señor. Gracias por darnos esa salvación tan grande que solo pudo hacer en Cristo Jesús. Y podemos decir sin tapujos que ya somos santos y justos y perfectos por tu obra, amado Padre. Gracias, amado Rey. Entregamos esta noche en tus manos. Permítenos descansar, Señor, los que están ahorita de noche o amanecer, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo, que nos dio una vida eterna, y en el nombre tuyo, amado Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, que nos da esa sabiduría para hablar de ti, amado Rey. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, 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 mi hermano. Que tenga una feliz Amén, noche. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como dijimos en la oración, ojalá hayan podido abrir sus corazones y que el Padre les haya pedido tener oídos para oír. Que de aquí pase acá. ¿Listo, mi hermano? Un Así abrazo es. y los quiero mucho. Chao, Que hasta Dios luego. Nos derrame vemos de ustedes mañana. su misericordia. Y a los invitados recuerden que el hermano ya sabe, que Sí. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Así es. Y Chao, mi eso hermano. también
Bueno, perdón, eso también tenemos que hablar en un live Sí, sobre también el tenemos que hablar de eso. significado de Dios lo bendiga, el significado de Dios te bendiga. Listo, mi hermano, chao. Hasta luego, Hasta chao. luego.